Comencemos entonces con nuestra cuarta iteración. En esta iteración lo que vamos a hacer es controlar la temperatura fijando el umbral en la nube. Para eso tenemos algunas tareas. La primera tarea es adecuar la base de datos para poder fijar el umbral en la nube y hacer el control de temperatura eh, desde la tarjeta. Entonces, lo primero es adecuar la base de datos. Para eso vamos a agregar un nuevo campo, el que vamos a llamar umbral, y le vamos a dar un valor por defecto. Vamos a trabajar con 23 y la base de datos está lista para empezar a trabajar con ella. Ponemos entonces en evaluación esta parte que acabamos de desarrollar y para probar que la tarjeta puede leer desde la base de datos, vamos a modificar un poco el sketch. He agregado una variable que se llama umbral. Acá tenemos la temperatura. La parte de la conexión la he dejado sin tocarla. Y en el loop estamos censando la temperatura simulada, la escribimos a la base de datos y ahora preguntamos que si podemos leer desde el nuevo campo que hemos creado, que se llama umbral, si es así, ese dato que lo convierta a un entero y lo muestre en el monitor serial. Si no es así, pues que nos muestre la razón por la cual no se pudo leer. Con esto estamos listos para subir el sketch a la tarjeta. Listo. El programa ya ha sido subido a la tarjeta y veamos que está leyendo. Nos dice que la temperatura es 6 y que el umbral es 23. Estamos fijándonos únicamente en el umbral. Vamos a cambiarlo en la base de datos. Vamos a cambiar este umbral a 15 y verifiquemos que la tarjeta lo está reconociendo. Perfecto. Pasamos entonces etapa ha terminado y continuamos con el control de temperatura. Para el control de temperatura vamos a realizar el hardware. El hardware va a tener la tarjeta, vamos a tener un servomecanismo. Estos servomotores tienen 3 cables. La manera de conectarlos, el rojo va a ir a VCC, el negro a tierra y el amarillo va a ir al pin de control. En mi caso yo lo he conectado al pin de control número 1. Una vez realizado el hardware, vamos a modificar el sketch. Lo primero es incluir esta librería que se llama servo.h, es la que nos va a manejar el servomotor, el servomecanismo. Luego creamos un objeto del tipo servomotor y en la parte del setup vamos a agregar el pin 2 como una salida digital. Vamos a decir que el servomotor está fijado al pin número 5, es el D1 que habíamos conectado, pero aquí lo reconoce el IDE de Arduino como 5 y vamos a escribir un 0 para que arranque en la posición de reposo. Este pin de la tarjeta, este pin número 2 de la tarjeta que yo estoy utilizando, trabaja con una lógica inversa. Cuando le ponemos un alto, él realmente apaga el LED y cuando le ponemos un bajo, él lo enciende. En la parte del loop, vamos a fijarnos únicamente en la parte de control. Lo demás sigue como estaba.
En la parte de control vamos a preguntar si la temperatura es mayor que el umbral, significa que la temperatura está alta y debemos encender el LED en la tarjeta y además abrir la ventana. Para eso decimos que le escriba al servomotor 90 grados. Si la temperatura no supera el umbral, quiere decir que la temperatura está bien, vamos a mantener el LED apagado y la ventana cerrada. Con esto estamos listos para subir el sketch a la tarjeta y probar cómo funciona. Listo, el sketch ha subido a la tarjeta y vemos que la temperatura actual es de -19 y el umbral es de 15. Quiere decir que la temperatura está bien. Vamos a modificar la temperatura. Vamos en 8 y hemos superado el umbral. El LED se encendió y el servomecanismo se activó. Vamos a bajar un poco la temperatura y vemos que regresa a su posición original. Bueno, vamos a modificar ahora el umbral. Vemos que la temperatura actualmente está en 6 y el umbral en 15. Vamos a modificar el umbral en la base de datos. Vamos a fijar este umbral en 25. En este momento la tarjeta ya reconoce ese umbral y vamos a subir nuestra temperatura. En 30 grados responde, bajémosla un poquito. 28. En 22 ya se ha apagado. Con esto ya hemos implementado y evaluado el control de temperatura. Lo vamos a pasar aquí a las tareas terminadas, sabiendo que estas dos son subtareas de esta parte. Y estamos listos para iniciar con la siguiente iteración. En la siguiente iteración vamos a modificar el campo que acabamos de crear desde la plataforma de Streamlit.